Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Introducción. La insuficiencia cardíaca abarca todos aquellos estados en los que el corazón no es capaz de bombear toda la sangre que el organismo necesita en un momento dado, o lo hace a expensas de presiones ventriculares elevadas. Es decir, se produce un gasto cardíaco que es insuficiente para las necesidades metabólicas del organismo, o para conseguirlo, se necesitan presiones que pueden producir síntomas por congestión retrógrada. Concepto. La insuficiencia cardíaca se define, clásicamente, como toda situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de los tejidos. Ello se debe a una disminución de su capacidad contráctil, por alteración primaria de la función miocárdica o secundaria a procesos sistémicos que desembocan en el fallo ventricular. Clasificación. Existen múltiples clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. 1. Según la cronología. De nuevo, primer episodio de insuficiencia cardíaca crónica descompensada, empeoramiento de síntomas en un paciente previamente estable, o insuficiencia cardíaca avanzada o terminal, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento o en situación de pretrasplante. 2. Según la velocidad de instauración. La insuficiencia cardíaca aguda se define por la rápida aparición o cambios en los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que requieren tratamiento urgente. En la insuficiencia cardíaca crónica los síntomas aparecen de forma lentamente progresiva. 3. Según la fisiopatología. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, donde predomina el fallo de la función contráctil del miocardio, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que se caracteriza por signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca en presencia de cardiopatía estructural, que condiciona elevación de las presiones de llenado ventriculares. 4. Según la clínica predominante. Insuficiencia cardíaca derecha, predominio de la congestión sistémica, o insuficiencia cardíaca izquierda, predominio de la congestión pulmonar. 5. Según el grado de limitación funcional. La clasificación más empleada es la de la New York Heart Association. Clasificación. La insuficiencia cardíaca puede clasificarse de diferentes formas según la clínica, la fisiopatología, la etiología, la gravedad y la rapidez de instauración de los síntomas. Clínica.
Fisiopatológica. Etiológica. Según la gravedad. Según la rapidez de instauración de los síntomas. Según su clasificación. La forma clínica. Insuficiencia cardíaca izquierda. Síntomas de hipoperfusión tisular y congestión pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha. Síntomas de congestión sistémica. Insuficiencia cardíaca biventricular. Síntomas mixtos. Fisiopatológica. Es la más importante en la actualidad. Sistólica o con fracción de eyección reducida. Debido a la pérdida de fuerza contráctil del miocardio. Se caracteriza por el deterioro de la fracción de eyección y la dilatación de la cavidad, cardiomegalia. Diastólica o con fracción de eyección conservada. Dificultad del llenado ventricular por disminución de la distensibilidad o de la relajación de su pared. Cursa con una fracción de eyección normal, o levemente reducida, e hipertrofia. Etiológica. Según el mecanismo por el que se produce se distinguen tres orígenes. Lesiones directas del músculo cardíaco que producen una disminución de la capacidad contráctil. Cardiopatía isquémica, miocardiopatías, tóxicas, infecciosas y carenciales. Sobrecarga ventricular. Puede ser depresión, estenosis aórtica y pulmonar, hipertensión arterial sistémica y pulmonar, coartación de aorta, o de volumen, insuficiencia aórtica y mitral, comunicación interventricular e interauricular, estados hipercinéticos. Dificultad en el llenado del ventrículo. Estenosis mitral y tricúspide, mixoma auricular, pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, taquiarritmias y bradiarritmias. Según la gravedad. Se basa en la clasificación funcional de la New York Heart Association, que distingue 4 clases. Clase funcional primera. La actividad habitual sin síntomas. No hay limitación de la actividad física. Clase funcional segunda. El paciente tolera la actividad habitual, pero existe una ligera limitación de la actividad física, y aparece disnea con esfuerzos intensos. Clase funcional tercera. La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la habitual, de modo que está notablemente limitado por la disnea. Clase funcional cuarta. El paciente tiene disnea con el menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz de realizar cualquier actividad física. Asimismo, también puede clasificarse en inestable, por arritmias graves o por alteraciones hemodinámicas, hipotensión, uremia, shock, edema pulmonar, cor pulmonale agudo, taponamiento cardíaco. Persistente o irreversible, cuando no se controla con un tratamiento intensivo adecuado. Es indicación de trasplante cardíaco. Según la rapidez de instauración de los síntomas. Crónica. Los síntomas aparecen progresivamente, ya que intervienen mecanismos compensadores, y evoluciona por crisis. Aguda. Los síntomas se instauran de manera súbita, en pocos minutos u horas. Puede manifestarse como edema agudo de pulmón cardiogénico, shock cardiogénico, cor pulmonale agudo o taponamiento cardíaco. Actitud diagnóstica clínica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que consultan en urgencias suelen estar ya diagnosticados, aunque no es infrecuente que esta enfermedad comience con un cuadro agudo. Las manifestaciones clínicas se deben a la alteración en la contractilidad miocárdica. Los síntomas y signos son diferentes según la insuficiencia cardíaca sea izquierda o derecha. En la biventricular hay semiología de ambas. Izquierda. Por hipoperfusión tisular. Fatiga, alteración de la capacidad de concentración, disminución de la cantidad de orina, nicturia, diaforesis, extremidades frías, piel pálida. Por congestión pulmonar. Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea, crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Otros. Taquicardia, tercer o cuarto ruido, S3, S4, y pulso alternante en la insuficiencia cardíaca avanzada. Derecha. Por la congestión sistémica pueden aparecer edemas periféricos, fundamentalmente, en los miembros inferiores, dolor abdominal referido en el cuadrante superior derecho, distensión venosa yugular espontánea o durante la palpación del hígado, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia y ascitis.
Criterios diagnósticos. Para establecer el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca tienen que cumplirse, por lo menos, dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, de los enumerados en el cuadro 17.1. Cuadro 17.1. Criterios diagnósticos clínicos de la insuficiencia cardíaca. Criterios mayores. Disnea paroxística nocturna. Ingurgitación yugular. Estertores crepitantes pulmonares. Cardiomegalia. Edema agudo de pulmón. Ritmo de galope. Tercer ruido. Reflujo hepatoyugular. Criterios menores. Edemas en miembros inferiores. Tos nocturna. Disnea de esfuerzo. Hepatomegalia. Derrame pleural. Capacidad vital un tercio de la prevista. Taquicardia. Frecuencia cardíaca mayor o igual 120 latidos por minutos. Aproximación diagnóstica. Inicialmente, en una primera aproximación diagnóstica al paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca en el servicio de urgencias, debemos comprobar la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente mediante la constatación de los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Igualmente, se debe hacer una medición de la diuresis. Una vez confirmada la estabilidad del paciente, pasamos a realizar una anamnesis detallada y una exploración física por aparatos. El diagnóstico se establece según la clínica y la confirmación de patología cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se presentan con una variedad de signos y síntomas derivados del deficiente aporte de sangre a los tejidos, bajo gasto cardíaco, y de la sobrecarga retrógrada de líquidos, congestión pulmonar o sistémica. El predominio de unos síntomas u otros varía en función de la alteración funcional o estructural que presente el paciente. Congestión pulmonar. Disnea de esfuerzo o de reposo, síntoma más común, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos no productiva, crepitantes pulmonares, sibilancias, tercer tono. Congestión sistémica. Náuseas, sensación de plenitud abdominal, edemas, oliguria, nicturia, ascitis, hepatomegalia dolorosa, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Bajo gasto cardíaco. Astenia, fatiga, bradipsiquia, confusión, somnolencia, mareos, palidez, cianosis, diaforesis, oliguria, frialdad de extremidades, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión diferencial, pulso alternante, amplitud del pulso disminuida. Además del diagnóstico sindrómico de insuficiencia cardíaca, es conveniente investigar la causa y factores precipitantes que han propiciado la descompensación del paciente, ya que, aunque el tratamiento general es común en la mayoría de los pacientes, algunas causas requieren un tratamiento específico y pueden ser corregibles, ejemplo síndrome coronario agudo. Aunque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es predominantemente clínico, se deben realizar las siguientes pruebas complementarias, ya que aportan información acerca de la etiología y gravedad del cuadro. Exploraciones complementarias urgentes. Deben realizarse las siguientes exploraciones. Radiografía postero-anterior y lateral de tórax. Las alteraciones que pueden encontrarse están relacionadas con la hipertensión venosa pulmonar y el crecimiento cardíaco, si bien su normalidad no descarta el diagnóstico. Puede detectarse redistribución vascular hacia los campos pulmonares superiores, borramiento de los bordes vasculares, líneas B de Kerli y oscurecimiento de los espacios aéreos, como expresión del edema intersticial y alveolar. Derrame pleural unilateral o bilateral. Cardiomegalia. Electrocardiograma. Su normalidad no excluye el diagnóstico, aunque su realización es obligada para descartar algunas causas que hayan podido originar la insuficiencia cardíaca. Pueden encontrarse arritmias, criterios de crecimiento de cavidades, ondas Q de necrosis, etc. Gasometría arterial. La hipoxemia con hipocapnia es la alteración más frecuente. La hipercapnia, en ausencia de enfermedad pulmonar previa, constituye un signo de gravedad que, junto a la aparición de acidosis respiratoria, puede presagiar un fracaso respiratorio inminente. En situaciones de shock puede haber acidosis metabólica de origen láctico. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Puede revelar alteraciones que sugieran la causa de la insuficiencia cardíaca, anemia, infección. Estudio de coagulación. Con frecuencia estos pacientes están anticoagulados o van a necesitar anticoagulación en muchos casos. Bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. La troponina solo está indicada si se sospecha infarto agudo de miocardio.
Si existe duda sobre el origen cardíaco o respiratorio de la disnea, se solicita el péptido natriurético. Valores inferiores a 100 picogramo por mililitros hacen improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, valor predictivo negativo del 90%, mientras que cifras superiores a 500 picogramo por mililitros confirman, prácticamente, el diagnóstico de fracaso cardíaco, valor predictivo positivo del 90%. Si el péptido natriurético cerebral está entre 100 y 500 picogramo por mililitros, puede tratarse de una insuficiencia cardíaca o de otros procesos, como cor pulmonale o tromboembolia pulmonar. Ecocardiograma. Es una técnica muy útil, aunque su realización con carácter urgente queda reservada para la descompensación aguda grave y para la insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, valorando la presencia de cardiopatía estructural. Fuera del contexto urgente, todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca requiere la realización de un ecocardiograma para su diagnóstico. Criterios de ingreso. Requieren ingreso hospitalario los pacientes con insuficiencia cardíaca que cumplan, por lo menos, uno de los siguientes criterios. Clase funcional cuarto. Criterios de inestabilidad hemodinámica. Insuficiencia respiratoria, presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, esté acompañada o no de hipercapnia. Anasarca o derrame pleural masivo. Con carácter general, ingresan inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes con criterios de ingreso hospitalario, excepto los que presenten arritmias con inestabilidad hemodinámica, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, cor pulmonale agudo o edema agudo de pulmón con mala respuesta al tratamiento instaurado, que lo hacen en una unidad de cuidados intensivos. Principios del tratamiento. En cuanto al tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca establecida, los principios del tratamiento son: 1. Intentar prevenir la evolución del deterioro cardíaco. 2. Disminuir el trabajo cardíaco. 3. En determinados casos, aumentar la contractilidad. 4. Prevenir la muerte súbita. 5. Identificar a los pacientes que se pueden beneficiar del trasplante cardíaco. Atención en urgencias. El objetivo inicial del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda es la mejoría sintomática y la estabilización hemodinámica del paciente. En paralelo al tratamiento general, deben establecerse los factores desencadenantes y tratarlos. A. Medidas generales. Posición semisentada. Monitorización de signos vitales. Debe cuantificarse la diuresis, realizar sondaje vesical en caso de incontinencia urinaria o insuficiencia cardíaca grave. Canalizar vía venosa, preferiblemente 2. Oxigenoterapia. Debe iniciarse lo antes posible en pacientes con hipoxemia para alcanzar una saturación de oxígeno 95%. En pacientes EPOC es suficiente una saturación superior a 90%, debido a que altas concentraciones de oxígeno deprimen el centro respiratorio. El estímulo respiratorio depende principalmente de la hipoxemia relativa. No se debe usar de forma rutinaria en pacientes sin hipoxemia, pues causa vasoconstricción y reducción del volumen sistólico. B. Tratamiento de los factores desencadenantes. Fibrilación auricular. Frecuentemente coexisten la insuficiencia cardíaca con la fibrilación auricular. Plantear control de la frecuencia cardíaca o, si precisara, realizar cardioversión eléctrica. Hipertensión arterial. Se recomienda realizar un tratamiento intensivo de la hipertensión arterial, fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca diastólica. Emplear vasodilatadores para reducir la congestión pulmonar. Insuficiencia renal. Pueden ser necesarias terapias de depuración extrarrenal. Tratamiento de otros agravantes de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser la anemia o infecciones intercurrentes. En casos de insuficiencia cardíaca leve por abandono del tratamiento, transgresión dietética o un proceso infeccioso, puede ser suficiente ajustar el tratamiento diurético y realizar seguimiento ambulatorio. C. Ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva debe ser considerada en los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico o insuficiencia cardíaca hipertensiva que se presenten con trabajo respiratorio importante.
La ventilación con presión positiva al final de la expiración, consigue una mejoría de la función del ventrículo izquierdo al disminuir la poscarga. Sin embargo, debe emplearse con precaución en el shock cardiogénico y en el fallo de ventrículo derecho. Se recomienda iniciar la ventilación con una presión positiva al final de la expiración entre 5 a 7 centímetros de agua y modificar los parámetros en función de la respuesta. D. Ventilación invasiva. Si hipoxemia progresiva refractaria al tratamiento, presión arterial de oxígeno inferior a 50 milímetros de mercurio, acidosis respiratoria progresiva con presión arterial de dióxido de carbono superior a 50 milímetros de mercurio, pH inferior a 7,20, trabajo respiratorio excesivo con frecuencia respiratoria superior a 40 respiraciones por minuto, claudicación respiratoria, inferior a 10 respiraciones por minuto, o alteración del nivel de conciencia. Tratamiento farmacológico. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda disponemos de varios grupos de fármacos, siendo los más empleados los diuréticos, vasodilatadores e inotropos positivos. La utilización de unos y otros dependerá de la situación hemodinámica del paciente. En pacientes bajo tratamiento crónico con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y betabloqueantes debe mantenerse dicho tratamiento a las dosis habituales en caso de insuficiencia cardíaca leve. Disminuir dosis o suspender si aparecen datos de hipotensión e hipoperfusión. Diuréticos. Los más empleados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda son los diuréticos de ASA, de elección furosemida, que presentan, además, efecto venodilatador, disminuyendo la congestión pulmonar y sistémica. Por su efecto diurético mejoran la sobrecarga de volumen. Suelen emplearse en su forma intravenosa, debido a que la absorción oral puede encontrarse reducida por edema de pared abdominal. Comenzar con bolos de 20 a 40 miligramos e incrementar la dosis en función de la respuesta diurética. Evitar dosis muy elevadas que induzcan depleción de volumen y alteraciones iónicas. En pacientes estables con congestión leve pueden administrarse 1 o 2 comprimidos por vía oral. La dosis total de furosemida debe ser inferior a 100 miligramos en las primeras 6 horas y inferior a 240 miligramos en las primeras 24 horas. En caso de resistencia diurética, valorar asociar a tiazidas o antialdosterónicos si el paciente previamente no los tomaba. Todos los pacientes con disfunción sistólica IGF segundo o mayor deberían estar en tratamiento con antialdosterónicos siempre que no exista una contraindicación para su uso. Vasodilatadores. Deben emplearse desde el inicio asociados al tratamiento diurético, pues alivian la disnea y la congestión pulmonar al disminuir la presión capilar pulmonar. Son un tratamiento esencial en el edema agudo de pulmón. No deben emplearse en pacientes con hipotensión sintomática, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, valvulopatía obstructiva importante o hipertrofia severa del ventrículo izquierdo que condicione obstrucción dinámica. Nitroglicerina, ámpula 50 miligramos por 10 mililitros. A dosis bajas tiene efecto predominantemente venodilatador. A dosis elevadas también produce vasodilatación arterial ligera. Dilución. Diluir 50 miligramos en 250 cc suero glucosado 5% e iniciar la perfusión a una velocidad de 5 a 10 mililitros por horas. Ajustar la dosis en función de la respuesta clínica, evitando disminuir la presión arterial inferior a 90 milímetros de mercurio. La retirada de este fármaco debe hacerse de forma paulatina. Puede administrarse un comprimido sublingual hasta canalizar una vía venosa. Emplear con precaución si presión arterial sistólica 90 a 110 milímetros de mercurio. Nitroprusiato, ámpula 50 miligramos por 5 mililitros. Presenta potente acción vasodilatadora arterial y venosa. Se emplea fundamentalmente para aliviar la congestión pulmonar en el edema agudo de pulmón secundario a emergencia hipertensiva, la insuficiencia mitral severa aguda o la insuficiencia aórtica severa aguda. Dilución. Diluir 50 miligramos en 250 cc de suero glucosado 5% y comenzar a dosis de 0,5 microgramos por kilogramos por minutos. La dosis máxima recomendada es de 5 microgramos por kilogramos por minutos. La dilución debe protegerse de la luz. Durante su administración se debe monitorizar frecuentemente la presión arterial, a ser posible, de forma invasiva. Evitar su uso en cardiopatía isquémica por fenómeno de robo coronario. Cloruro mórfico, ámpula 10 miligramos por mililitros.
Indicado en caso de agitación, disnea intensa, ansiedad o angor. Alivia la sensación de disnea por cierto efecto venodilatador. Muy útil en los pacientes con edema agudo de pulmón. Dilución. Diluir 10 mg en 9 cc suero fisiológico 0,9% y comenzar con bolos de 2,5 a 5 mg intravenosa, puede repetirse la dosis hasta un máximo de 15 mg. Se recomienda asociar un antiemético. Deben monitorizarse el nivel de conciencia y la función respiratoria. Utilizar con precaución en pacientes con hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventricular avanzados o retenedores de CO2. Inotrópicos. Los agentes inotrópicos producen un aumento de la contractilidad cardíaca, por lo que están indicados en situaciones de bajo gasto cardíaco con hipoperfusión periférica o en pacientes en los que predomina la congestión, pero esta es refractaria al tratamiento con vasodilatadores y diuréticos. Producen taquicardia sinusal e inducen isquemia miocárdica y arritmias auriculares y ventriculares. Dopamina, ámpula 200 mg en 10 ml. Diluir 1 gramos en 250 cc suero glucosado 5%. Sus efectos varían según la dosis empleada. 0,5 a 3 microgramos por kilogramos por minutos. Activación de receptores dopaminérgicos, produciendo vasodilatación renal, cerebral, mesentérica, esplénica y aumento de diuresis. 3 a 7,5 microgramos por kilogramos por minutos. Activación de receptores beta, que incrementan la contractilidad miocárdica. 7,5 a 20 microgramos por kilogramos por minutos. Activación dosis dependiente de receptores, induciendo vasoconstricción arteriolar, con aumento de las resistencias vasculares pulmonar y sistémica, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y derecho. Se emplea como soporte vasopresor transitorio en pacientes con marcada hipotensión. Dobutamina, ámpula 250 mg en 5 ml. Agonista de los receptores beta 1, con efectos inótropo y cronótropo positivos, produciendo un aumento de la contractilidad miocárdica y de la frecuencia cardíaca. La activación de receptores beta 2 produce vasodilatación que puede inducir hipotensión. Sin embargo, el aumento del gasto cardíaco contrarresta este efecto, por lo que la presión arterial suele permanecer invariable. No obstante, se debe administrar con cuidado en pacientes hipotensos. Dilución. 1 gramos en 250 cc suero glucosado 5%. Iniciar la infusión a 2 a 3 microgramos por kilogramos por minutos hasta 15 microgramos por kilogramos por minutos. En pacientes en tratamiento crónico con beta bloqueantes puede ser necesario aumentar la dosis hasta 20 microgramos por kilogramos por minutos para restablecer su efecto inótropo. Levosimendan, ámpula 12,5 mg en 5 ml. Agente sensibilizador del calcio con efecto inótropo positivo sin aumento de las demandas miocárdicas de oxígeno. A su vez actúa sobre canales trifosfato de adenosina potasio dependientes de las células musculares lisas, induciendo vasodilatación periférica, disminuye la presión capilar periférica, resistencia venosa sistémica, resistencia venosa periférica y la presión arterial. Presenta un potente efecto diurético. Dilución. Diluir 12,5 mg en 500 cc suero glucosado 5% e iniciar la perfusión a dosis de 0,05 microgramos por kilogramos por minutos, pudiéndose incrementar hasta dosis de 0,2 microgramos por kilogramos por minutos. En la actualidad no se recomienda administrar bolo previo a la infusión, sobre todo si existe hipotensión. La perfusión se mantiene durante 24 horas, pero los efectos hemodinámicos persisten durante al menos una semana. No se recomienda en pacientes con presión arterial sistólica inferior a 85 milímetros de mercurio. Puede producir ligera taquicardia refleja y proarritmia, generalmente favorecidas por hipopotasemia, ya que su administración consume potasio. Contraindicado en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml por minuto o con daño hepático grave. Puede administrarse conjuntamente con beta bloqueantes, a diferencia de los inotropos beta agonistas. Milrinona y enoximona. Inotropos positivos que actúan mediante la inhibición de la fosfodiesterasa 3, produciendo un incremento del gasto cardíaco y vasodilatación periférica, que disminuye las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Poco empleados en adultos en nuestro país. Digoxina. Glucósido cardíaco con pequeño efecto inótropo positivo.
Especialmente recomendado para control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida e insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Noradrenalina, ámpula 10 mg en 10 ml. Agonista de los receptores alfa que promueve una vasoconstricción generalizada. Indicado en el tratamiento del shock refractario a dopamina y dobutamina. Aunque el fármaco puede estimular los receptores B en un amplio intervalo de dosis, el gasto cardíaco aumenta solo a dosis bajas. A dosis elevadas el gasto cardíaco disminuye a causa de la vasoconstricción y el aumento de la poscarga. Su administración conlleva riesgos de hipoperfusión e isquemia que pueden afectar a cualquier lecho tisular u órgano vital, ejemplo necrosis tubular aguda y gangrena de las extremidades. También puede producir arritmias. Dilución. 40 mg en 250 cc suero fisiológico 0,9% o suero glucosado 5%. Una vez resuelto el episodio agudo, debemos asegurarnos de que el paciente se encuentra en tratamiento con betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2, más menos antialdosterónicos según la clase funcional, pues han demostrado aumento de la supervivencia. Asimismo, la consecución de una frecuencia cardíaca inferior a 70 latidos por minuto mejora la tasa de reingresos hospitalarios. Resulta esencial conseguir un adecuado control de la presión arterial, pues mejora los síntomas y disminuye la probabilidad de arritmias y nuevas reagudizaciones. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los objetivos terapéuticos son: mejoría de los síntomas y signos. Disminución de la necesidad de ingreso hospitalario. Aumento de la supervivencia. Tratamiento domiciliario está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca clases funcionales primera y tercera, sin criterios de inestabilidad hemodinámica y en ausencia de complicaciones agudas. Medidas generales. Actividad física normal, aunque adaptada a sus necesidades, de forma que no se llegue a producir disnea. Evitar el sobrepeso. Dieta hiposódica. No fumar y evitar el consumo de alcohol. Tratamiento farmacológico. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina, 2. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, YECA, están indicados en la disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática, y constituyen, junto con los bloqueadores beta y los antagonistas de los receptores de la aldosterona, el tratamiento de primera línea de la insuficiencia cardíaca. Puede administrarse por vía oral uno de los siguientes. Enalapril, comprimidos de 5 y 20 mg, en dosis inicial de 2,5 mg cada 24 horas, que se incrementa progresivamente si no aparece hipotensión ortostática, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 20 mg cada 24 horas. Captopril, comprimidos de 25 y 50 mg, en dosis de inicial de 12,5 mg cada 8 horas, que puede incrementarse hasta alcanzar una dosis de 50 mg cada 8 horas. Cuando la administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina cause efectos secundarios, como intolerancia o tos, pueden utilizarse como alternativa los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, por vía oral, como uno de los siguientes. Candesartán, comprimidos de 4, 8, 16 y 32 mg, en dosis inicial de 4 mg cada 24 horas, que se incrementa progresivamente, si fuera necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 32 mg cada 24 horas. Valsartán, comprimidos de 40 mg. Comprimidos de 80, 160 y 320 mg, en dosis inicial de 40 mg cada 12 horas, que se incrementa progresivamente, cada 2 semanas, si fuera necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 160 mg cada 12 horas. Losartán, comprimidos de 12,5 mg. Comprimidos de 50 y 100 mg, en dosis inicial de 12,5 mg cada 24 horas, que se incrementa semanalmente, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 25 a 50 mg cada 24 horas. Bloqueadores beta.
Se utilizan, por vía oral, asociados a la doble terapia reseñada, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina, 2 y antagonistas de los receptores de la aldosterona, siempre que los pacientes continúen sintomáticos, pero en situación clínica estable, presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca superior a 70 latidos por minutos. Se administra carvedilol, comprimidos de 6, 25 y 25 miligramos, en dosis inicial de 3,125 miligramos cada 12 horas, que se incrementa al doble cada 2 semanas, si fuera necesario, hasta alcanzar una dosis máxima de 25 miligramos cada 12 horas. Como alternativa se puede administrar bisoprolol, comprimidos recubiertos de 2,5, 5 y 10 miligramos, en dosis inicial de 1, 25 miligramos cada 24 horas, que se incrementa semanalmente en 1, 25 miligramos hasta alcanzar los 5 miligramos cada 24 horas. Si es bien tolerado, se incrementa la dosis cada 4 semanas a 7,5 miligramos cada 24 horas y finalmente a 10 miligramos cada 24 horas como dosis de mantenimiento. Diuréticos. Se administran en situaciones en las que exista sobrecarga de líquido o congestión pulmonar. El diurético de primera elección debe ser un antagonista de los receptores de la aldosterona, espironolactona o eplerenona, asociado o no, a un diurético de asa, furosemida. En pacientes con edemas refractarios y ascitis puede ser necesario añadir a la furosemida una tiacida, hidroclorotiacida, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea superior a 30 ml por minutos. Espironolactona, comprimidos de 25 y 100 miligramos, respectivamente, en dosis que oscilan entre 25 miligramos cada 24 horas y 100 miligramos cada 8 horas, por vía oral. En la insuficiencia cardíaca, la asociación de espironolactona e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina, 2 ha demostrado una disminución de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios. Eplerenona, comprimidos de 25 y 50 miligramos, en dosis de 25 a 50 miligramos cada 24 horas por vía oral. Furosemida, comprimidos de 40 miligramos, en dosis que oscilan entre 40 miligramos cada 24 horas y 40 miligramos cada 6 horas por vía oral. Hidroclorotiacida, comprimidos de 50 miligramos, en dosis de 12,5 a 100 miligramos cada 24 horas por vía oral. Digoxina. Está indicada, fundamentalmente, en la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y en la miocardiopatía dilatada sintomática. Su administración está contraindicada en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal, y se debe tener especial precaución en los pacientes ancianos y en los casos de insuficiencia renal. La digoxina, comprimidos de 0,25 miligramos, se administra por vía oral, en dosis inicial de 0,25 miligramos cada 8 horas, durante 2 días, para continuar posteriormente en dosis de 0,25 miligramos cada 24 horas. Si el paciente estuviera digitalizado no se administraría la dosis inicial. Ivabradina. La ivabradina, comprimidos de 5 y 7,5 miligramos, está indicada cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 70 a 75 latidos por minutos a pesar del tratamiento correcto con bloqueadores beta. Se administra inicialmente en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas, por vía oral, que se incrementa a la semana, de ser bien tolerada, a 5 miligramos cada 12 horas, por la misma vía. Si transcurridas 3 a 4 semanas no se obtiene el efecto deseado, se administra en dosis de 7,5 miligramos cada 12 horas. Tratamiento de ingreso. Medidas generales. Reposo en cama incorporada. Administración de oxígeno al 50%, mediante mascarilla tipo Venturi o mascarilla con reservorio en concentraciones mayores, si la saturación arterial de oxígeno es inferior al 90%. Si el paciente retiene CO2, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se administra oxígeno al 24%. La oxigenoterapia no debe utilizarse sistemáticamente en pacientes sin hipoxemia, ya que causa vasoconstricción y deterioro de la función cardíaca.
Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, iniciando perfusión de suero glucosado al 5%, a un ritmo de 21 ml cada horas, de mantenimiento. Medición de la presión arterial y diuresis cada 8 horas. Control del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria, y de la saturación de oxígeno cada 8 horas. Tratamiento farmacológico. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas del receptor de la angiotensina, TOS. Puede administrarse enalapril o captopril en las dosis y vía ya reseñadas. Cuando exista intolerancia o tos por inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, puede utilizarse un antagonistas del receptor de la angiotensina 2, como candesartán, valsartán o losartán, en las dosis y vía comentadas anteriormente. Bloqueadores beta. En general, su uso debe realizarse con precaución en las descompensaciones graves, grado funcional 4, y previa interconsulta con un servicio de cardiología. Si están indicados en el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca crónica, en todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, ya que incrementan la fracción de eyección un 29%, y reducen la mortalidad en un 30% y la tasa de hospitalización hasta en un 40%. En estas circunstancias se administra carvedilol en la dosis y vía mencionadas con anterioridad. Diuréticos. La furosemida, ampollas con 20 mg, se administra en dosis inicial de 40 mg, 2 ampollas, por vía intravenosa. Posteriormente, puede pautarse en dosis de 20 mg cada 6 horas por la misma vía. Digoxina. Si está indicada, fibrilación auricular rápida o miocardiopatía dilatada sintomática, se administra en dosis que varían dependiendo de que el paciente esté o no digitalizado. Si no recibe digital, se administra digoxina, ampollas con 0,50 mg. Ampollas con 0,25 mg, por vía intravenosa en dosis inicial de 0,25 mg, medio ampolla o una ampolla, respectivamente, cada 2 horas, hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 mg, 3 o 6 ampollas de los preparados comerciales anteriormente citados. Si el paciente ha estado recibiendo digital y no hay evidencia de intoxicación digitálica, se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 mg/día, que equivale a medio ampolla o una ampolla de los preparados comerciales citados, respectivamente. Inotrópicos y vasodilatadores. Si el paciente no mejora con el tratamiento descrito o presenta inestabilidad hemodinámica, es necesaria la administración de fármacos inotrópicos, dopamina o dobutamina, o nitroglicerina. Otros fármacos. Heparinas de bajo peso molecular, como bemiparina, jeringas precargadas con 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 y 12500 unidades anti-XA, en dosis de 3500 unidades cada 24 horas por vía subcutánea. Tolvaptan, comprimidos de 15 y 30 mg, si hay hiponatremia refractaria. Fármacos a evitar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las glitazonas porque deterioran la función cardíaca y aumentan el riesgo de hospitalización. Los antagonistas del calcio, excepto amlodipino y felodipino, por su efecto inótropo negativo. Los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la prostaglandina endoperóxido sintasa 2 por su efecto de retención de agua y sodio. La asociación de un antagonistas del receptor de la angiotensina, 2 a la combinación de un inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y un antagonista de los receptores de la aldosterona, por el riesgo de desarrollar insuficiencia renal e hiperpotasemia. Edema agudo de pulmón cardiogénico. Concepto. El edema agudo de pulmón cardiogénico se define como el cuadro clínico secundario a una insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, con el consiguiente aumento del contenido líquido en el intersticio y el alvéolo pulmonares. Puede asociarse a insuficiencia del ventrículo derecho. El médico de urgencias debe reconocer esta enfermedad con la simple anamnesis y exploración física, puesto que en general, y a pesar de ser una emergencia cardiológica, responde favorablemente al tratamiento precoz.
Juicio diagnóstico clínico. El diagnóstico de edema agudo de pulmón se basa fundamentalmente en la detección de una serie de síntomas y signos. El prototipo de paciente es aquel con antecedentes de cardiopatía de cualquier etiología. No hay que olvidar que puede tener lugar en pacientes sin enfermedad cardíaca conocida, que se presenta en urgencias refiriendo todos o alguno de los siguientes síntomas y signos. Por hipoperfusión tisular. Síntomas: fatigabilidad, alteración del estado mental, disminución de la excreción urinaria diurna y nituria. Signos: piel pálida o de color pardo, sudoración excesiva y frialdad en las extremidades. Por congestión pulmonar. Síntomas: disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Signos: taquipnea y estertores crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Otros: taquicardia, tercer o cuarto ruido cardíacos, S3, S4, e incluso, en los estadios avanzados, pulso alternante. Exploraciones complementarias. En la consulta de urgencias, destinada a enfermos críticos, se realizan gasometría arterial, electrocardiograma y, si existe disponibilidad, ecocardiograma. Deben cursarse las siguientes pruebas complementarias. Radiografía postero-anterior de tórax. Esta se realiza, si el estado clínico del paciente lo permite, antes de que ingrese. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Es frecuente detectar una leucocitosis neutrofílica sin que exista evidencia de infección. Bioquímica sanguínea, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, troponina, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Si existen dudas acerca del origen cardíaco o respiratorio de la disnea, se determina el péptido natriurético, que está elevado en la insuficiencia cardíaca. Concentraciones sanguíneas de digoxina si hay sospecha de intoxicación digitálica. Criterios de ingreso. Es una emergencia médica y, como tal, requiere siempre ingreso hospitalario, inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias. Si el paciente no mejora con el tratamiento adecuado o si requiere ventilación mecánica invasiva, debe ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Tratamiento objetivos. Los objetivos terapéuticos son los que se relacionan a continuación. 1. Mejorar tanto la ventilación como también el trabajo pulmonares. 2. Reducir la hipertensión venocapilar pulmonar, mediante la disminución del retorno venoso y el aumento del flujo anterógrado. 3. Corregir las causas y los mecanismos desencadenantes del edema agudo de pulmón, tratamiento específico. Medidas generales. Se realizan las siguientes actuaciones simultáneas, que no deben retrasar el tratamiento farmacológico. Colocar al paciente en sedestación, con las piernas colgando, para disminuir el retorno venoso. Canalizar una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, e iniciar perfusión de suero glucosado al 5% a un ritmo de 21 ml por hora, de mantenimiento. Monitorización continua del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria, y de la saturación arterial de oxígeno. Medición de la presión arterial con periodicidad horaria. Sondaje vesical para comprobar la respuesta al tratamiento inicial. Posteriormente, debe medirse la diuresis con periodicidad horaria, hasta la mejoría clínica. Si existe hipoxemia grave, saturación de oxígeno inferior a 90% o presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, se administra oxígeno mediante mascarilla tipo Venturi al 50% o mascarilla con reservorio en concentraciones mayores. El uso sistemático de oxigenoterapia en pacientes no hipoxémicos puede ser contraproducente, ya que causa vasoconstricción y reducción del rendimiento cardíaco. Si el paciente retiene CO2, como puede ocurrir en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el oxígeno se administra al 24%. Si el paciente no mejora, y antes de proceder a la intubación endotraqueal, se realiza ventilación mecánica no invasiva, en su modalidad PAP, del inglés, Continuous Positive Airway Pressure, que consiste en aplicar en la vía aérea superior una presión continua mayor que la atmosférica, sobre la que el paciente respira espontáneamente. Ventilación mecánica invasiva. A pesar de que la decisión debe ser individualizada, como norma general se procede a la ventilación mecánica invasiva en las siguientes situaciones.
Hipoxemia progresiva, presión arterial de oxígeno inferior a 50 milímetros de mercurio, a pesar de la administración de oxígeno en concentraciones iguales o superiores al 50% y a la aplicación de la PAP. Acidosis respiratoria progresiva, presión arterial de dióxido de carbono superior a 50 milímetros de mercurio y pH inferior a 7,20. Trabajo respiratorio excesivo, frecuencia respiratoria superior a 40 respiraciones por minuto. Corrección de la posible acidosis metabólica. Se administra bicarbonato sódico, previo cálculo de su déficit mediante la siguiente fórmula. Déficit de anión bicarbonato igual 0,3 kilogramos por d peso entre exceso de bases. El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1m necesaria. Se administra la mitad de este déficit en 30 minutos, y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 minutos después de finalizar la perfusión. Si el pH sigue siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado. Tratamiento farmacológico. La utilización de unos u otros fármacos depende de las cifras de presión arterial, normotensión, hipertensión e hipotensión. Normotensión. Para establecer los criterios terapéuticos se considera normotensión cuando las cifras de presión arterial sistólica oscilan entre 90 y 160 milímetros de mercurio. En esta situación se utilizan los fármacos que se describen a continuación. Nitroglicerina. La nitroglicerina, ampollas de 5 ml con 5 mg. O, ampollas de 10 ml con 50 mg, se administra por vía intravenosa, en dosis inicial de 20 mg por minutos, para lo cual se diluyen 15 mg, 3 ampollas de 5 ml o 3 ml de la presentación comercial de 50 mg, en 250 ml de suero glucosado al 5%, y se perfunde a una velocidad de 7 gotas por minutos, 21 ml por horas. Esta perfusión se va incrementando de 10 en 10 miligramos, de 3 en 3 gotas por minutos, o de 9 en 9 mililitros cada horas, hasta la mejoría clínica o hasta que la presión arterial sistólica se sitúe en valores inferiores a 90 milímetros de mercurio. Hay que tener especial precaución cuando este fármaco se administra a pacientes con estenosis mitral o aórtica graves. Para administrar la dosis correcta de nitroglicerina en perfusión intravenosa, el preparado debe diluirse en un frasco de cristal, no de plástico. Furosemida. La furosemida, ampollas con 20 mg, se administra en dosis inicial de 40 mg, 2 ampollas, por vía intravenosa. Posteriormente puede pautarse en dosis de 20 mg cada 6 horas por la misma vía, que puede modificarse para conseguir una diuresis de 100 ml por horas. Además de su efecto diurético, mejora la situación hemodinámica por vasodilatación periférica. Morfina. Se administra morfina, ampollas de 1 ml con 10 mg y de 2 ml con 40 mg, en dosis inicial de 4 mg por vía intravenosa a un ritmo de 2 mg por minutos, es decir, 4 ml de la dilución que se obtiene al añadir 9 ml de suero fisiológico al contenido de una ampolla de morfina de 10 mg, 1 mg igual 1 ml. Esta dosis puede repetirse a intervalos de 10 minutos, hasta alcanzar una dosis total de 15 mg, 15 ml de la dilución preparada. La morfina está contraindicada en pacientes con enfermedad pulmonar grave, por su acción depresora del centro respiratorio. Posee acción dilatadora venosa, lo que reduce el retorno venoso y disminuye la presión de la aurícula izquierda. Digital. La digital está indicada en el edema agudo de pulmón exclusivamente cuando exista una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida sin hipotensión. La dosis necesaria de digoxina depende de que el paciente esté digitalizado o no. De esta forma, si no recibe digital, se administra digoxina, ampollas con 0,50 mg.
O, ampollas con 0,25 miligramos, por vía intravenosa en dosis inicial de 0,25 miligramos, medio ampolla o una ampolla, respectivamente, cada 2 horas hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 miligramos, 3 o 6 ampollas de los preparados comerciales anteriormente citados. Si el paciente ha estado recibiendo digital y no hay evidencia de intoxicación digitálica, se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 miligramos al día, que equivale a medio ampolla o una ampolla de los preparados comerciales citados, respectivamente. La digital aumenta el volumen minuto, disminuye la presión capilar pulmonar y enlentece la conducción auriculoventricular. Debe recordarse que la administración de digoxina está contraindicada en las situaciones que cursen con fallo ventricular diastólico, como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Dopamina. La dopamina, ampollas con 200 miligramos, está indicada en el edema agudo de pulmón con normotensión cuando éste no responde a las medidas previas, y puede utilizarse sola o en combinación con nitroglicerina por vía intravenosa. Se inicia la administración en dosis de 3 miligramos por kilogramos por minutos, para lo cual se diluye una ampolla, 200 miligramos, del fármaco en 250 mililitros de suero glucosado al 5% y se perfunde a una velocidad de 5 gotas por minutos, 15 mililitros por horas. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una diuresis de más de 35 mililitros por horas, hasta un máximo de 20 miligramos por kilogramos por minutos. Es decir, 40 gotas por minutos, 120 mililitros por horas. La dopamina es un fármaco inótropo positivo, precursor natural de la noradrenalina. Tiene efectos beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, dependiendo de la dosis. En bajas dosis, 0,5-2 miligramos por kilogramos por minutos, estimula los receptores dopaminérgicos renales, y aumentan el flujo sanguíneo cortical renal y la diuresis. A dosis de 5 miligramos por kilogramos por minutos comienza a ser evidente el efecto inotrópico, se produce un aumento de las resistencias vasculares periféricas, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y, en consecuencia, de la demanda miocárdica de oxígeno. Dobutamina. La dobutamina, ampollas con 250 miligramos, está indicada en el edema agudo de pulmón, en ausencia de hipotensión grave, cuando persista la inestabilidad hemodinámica a pesar de la perfusión de dopamina en dosis máximas. Se inicia la administración en dosis de 5 miligramos por kilogramos por minutos, para lo cual se diluye el contenido de una ampolla, 250 miligramos, del fármaco en 250 mililitros de suero glucosado al 5% y se perfunde a una velocidad de 7 gotas por minutos, 21 mililitros por horas. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta un máximo de 20 miligramos por kilogramos por minutos, que equivalen a 28 gotas por minutos, 84 mililitros por horas, de la dilución realizada. Durante la perfusión de dobutamina hay que vigilar estrechamente la presión arterial, ya que la administración de este fármaco puede producir una hipotensión grave, inferior a 80 milímetros de mercurio, que obligue a suspenderla. La dobutamina es un potente fármaco inotrópico que ocasiona un gran aumento del volumen minuto, sin aumento de la frecuencia cardíaca ni del consumo miocárdico de oxígeno, y disminuye también las resistencias vasculares pulmonares. Tiene menor potencial arritmogénico que la dopamina y carece de su acción vasodilatadora sobre el territorio vascular renal. Nesiritide. Es un péptido natriurético tipo B humano recombinante, aún no comercializado en España, muy útil en la insuficiencia cardíaca descompensada. Es un vasodilatador con un efecto sobre la función cardíaca similar al de la nitroglicerina intravenosa, pero, al contrario que en esta, la hipotensión arterial es improbable. Además, promueve la diuresis, preservando la función renal. Es preferible a la dobutamina. Se administra en dosis inicial de 0,5 miligramos por kilogramos en bolo intravenoso, seguida de perfusión intravenosa continua en dosis de 0,015 miligramos por kilogramos por minutos. Hipertensión.
Se considera hipertensión, como criterio terapéutico, cuando la presión arterial sistólica es superior a 160 milímetros de mercurio o la diastólica es mayor de 110 milímetros de mercurio. El tratamiento se basa en la administración de los mismos fármacos, dosis y vías que los descritos en el edema agudo de pulmón con normotensión. Sin embargo, cuando a pesar de la administración de nitroglicerina y furosemida por vía intravenosa persistan cifras tensionales elevadas, debe administrarse captopril, comprimidos de 25 miligramos, en dosis inicial de 25 miligramos por vía sublingual. Esta dosis puede repetirse al cabo de 10 a 20 minutos si fuera necesario. Hipotensión. Se considera hipotensión cuando la presión arterial sistólica es inferior a 80 milímetros de mercurio. En estas circunstancias está contraindicada la administración de nitroglicerina y dobutamina, y hay que tener precaución con la utilización de diuréticos, como la furosemida. El tratamiento se realiza con dopamina, ampollas con 200 miligramos, en dosis inicial de 5 miligramos por kilogramos por minutos por vía intravenosa, para lo cual se diluye una ampolla, 200 miligramos, del preparado comercial en 250 mililitros de suero glucosado al 5%, y se perfunde a una velocidad de 10 gotas por minutos, 30 mililitros por horas. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio o una diuresis de más de 35 mililitros por horas, hasta un máximo de 20 miligramos por kilogramos por minutos. Es decir, 40 gotas por minutos, 120 mililitros por horas. Si la hipotensión no se resuelve con estas medidas está indicada la noradrenalina, ampollas con 10 miligramos. Se administra inicialmente en dosis de 0,05 miligramos por kilogramos por minutos por vía intravenosa, para lo cual se diluye una ampolla, 10 miligramos, en 250 mililitros de suero glucosado al 5%, y se perfunde a una velocidad de 2 gotas/minutos, 6 mililitros por horas, para un paciente con un peso de 70 kilogramos. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,5 miligramos por kilogramos por minutos, es decir, 18 gotas por minutos, 54 mililitros por horas. Tratamiento etiológico. Además de las medidas generales y del tratamiento farmacológico descrito, es imprescindible tratar la causa que ha desencadenado el edema agudo de pulmón, según se describe en los capítulos correspondientes. Arritmia grave, taponamiento cardíaco, infarto agudo de miocardio, miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica grave, etc. Prevención del deterioro de la función cardíaca. Los avances más importantes en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica en los últimos años se han concentrado en la utilización de fármacos que antagonizan los sistemas neurohumorales de compensación, eje renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático, endotelinas, etc. YECAS. Estos fármacos producen vasodilatación mixta, arterial y venosa. De esta forma disminuyen la precarga y favorecen el aumento del gasto cardíaco en el corazón insuficiente. Su uso se asocia a mejoría de la clase funcional. Varios estudios han demostrado una mejoría de la supervivencia, captopril, ramipril, etc., en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica de cualquier etiología. Por otra parte, disminuyen la progresión a insuficiencia cardíaca de los pacientes asintomáticos con disfunción ventricular izquierda. Estudios recientes demuestran que son fármacos que pueden disminuir la incidencia de eventos, muerte, incidencia de infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y complicaciones relacionadas con la diabetes, en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, efecto que es más evidente en los pacientes diabéticos.